fais tout petit pour pas que les videurs me tricardent. À l'entrée ça refoule, on n'accepte pas les fêtards. Accompagné, faut l'être si tu veux danser. Le physio qui est à la porte ne parle pas un mot français. 2m10, un clando, un bon morceau. Mais ce soir c'est sûr qu'il y aura de bons morceaux. Bajo la misma fórmula que alumbró el C-Cruiser, Citroën ha vuelto a recurrir al tándem Mitsubishi Grupo PSA para renovar su apuesta en el segmento de los todocaminos compactos. El C4 Aircross es pariente del ASX japonés y de la nueva generación del Peugeot 4008, pero a diferencia de este último, Citroën ha preferido cambiarle el nombre para encajarlo dentro de esa subgama C4 que poco a poco ha ido abarcando todas las posibilidades que ofrece el segmento C junto a la carrocería berlina y la monovolumen. A pesar de ciertos aires de familia, el Aircross apuesta por una personalidad bien marcada en detalles como la aleta de tiburón invertida que une las dos ventanas traseras, un recurso que se ensayó en el prototipo Hypnos y que para remarcar su pertenencia a la familia sub de Citroën se ha adornado con una rosa de los vientos. El rostro es más cercano al DS4 que al propio C4, sobre todo por la entrada de aire lateral en la que se encastra la fila de LEDs, los tonos que visten su carrocería o el aire agresivo de las llantas de 18 pulgadas. Detrás, los grupos ópticos con guías de luz también toman prestada la idea que estrenó el Hypnos y no solo para darles aire de familia, también para optimizar los flujos de aire y favorecer la reducción de emisiones de gases contaminantes. Los embellecedores cromados que decoran tanto la zona inferior de la carrocería y del portón como de los cristales traseros oscurecidos aportan un toque de elegancia, de nuevo, acercándolo a la exitosa gama DS del fabricante francés. El C4 Aircross dispone de un sistema de tracción total inteligente desarrollado por una garantía de éxito en esto de los todoterreno, Mitsubishi. Este dispositivo adapta la entrega de par entre las ruedas delanteras y traseras según las exigencias del conductor, el estado de la carretera o la velocidad del vehículo. El piloto puede escoger entre 3 modos de conducción en el selector circular que hay tras la palanca de cambios, el de 4 ruedas motrices, la posición lock para un reparto equitativo de la fuerza entre ambos trenes y el de 2 ruedas motrices, el recomendable para reducir consumo y desgaste mecánico. En este sentido, Citroën afirma que este sistema de tracción integral inteligente encaja a la perfección con su filosofía de bajos consumos y emisiones, porque tiene la particularidad de emplear un lubricante de baja viscosidad en la caja de reenvío. De hecho, con la motorización 1.6 HDI de 115 caballos, puede presumir de nuevo de ofrecer el mejor nivel de emisiones de CO2 de su categoría. Asociada a una caja de cambios manual de 6 marchas, esta mecánica está disponible en una versión de 2 ruedas motrices que emite solo 119 gramos de CO2 por kilómetro y en una versión de 4 ruedas motrices con unas emisiones de 129 gramos por kilómetro. El Citroën C4 Aircross cuenta desde su lanzamiento con la mecánica diésel HDI de 150 caballos en versiones de 2 y 4 ruedas motrices, siempre con cajas de cambios manual de 6 velocidades. El motor de gasolina 1.6i de 115 caballos ofrece en versión con tracción delantera y cambio manual de 5 marchas, mientras el 2.0i de 150 caballos, también de gasolina, solo estará disponible en algunos mercados fuera de Europa. Todos los que se van a comercializar aquí incorporan tecnologías para reducir las emisiones de CO2, como el Stop and Start, un alternador pilotado que recupera la energía que se produce en las frenadas y en las deceleraciones, y dirección asistida eléctrica, que solo consume energía cuando el volante está en movimiento. El C4 Aircross puede equipar un gran techo panorámico acristalado con protección para los rayos ultravioleta que incluye una cortinilla que se oculta mediante un pulsador eléctrico secuencial. Además, incluye una amplia oferta de equipamientos tecnológicos como el de navegación NaviDrive con pantalla táctil y cámara de visión trasera, acceso y arranque manos libres, sistema de alta fidelidad Rockford, entre otros elementos. Disponible en versiones de 2 y 4 ruedas motrices y 3 niveles de acabado, Attraction, Seduction y Exclusive, el Citroën C4 Aircross ha empezado a comercializarse en el mercado canario a mediados de mayo con un precio de partida que rondará los 20.400 euros.